Bueno, ejercicio 3. Abren el archivo inicio del ejercicio 3 que se va a encontrar justo arriba de los links donde tenemos las entregas de tarea. Ese archivo es sobre el que ustedes van a empezar a trabajar, o sea, ya tienen los datos cargados, ¿sí? Y les pide que posteriormente, o sea, cuando lo abren, empiezan a trabajar realizando las siguientes consignas. Nombrar la hoja actual que ustedes van a tener abierta como control financiero, ya saben cómo cambiar el nombre de una hoja, centrar los rótulos, ajustar el texto, definir color amarillo para los bordes, eso es un poquito de darle formato. Entonces, ¿a qué se refiere? Ajustar el texto. Por ejemplo, en este caso, importe del préstamo no se llega a leer porque la columna es más angosta, entonces ajusto texto. En fecha de otorgación lo mismo. Entonces, ustedes luego centran todo, ¿sí? Seleccionan, centran en forma horizontal y en forma vertical también. Le tienen que poner un color amarillo, fíjense por ahí de no poner quizás para los títulos puede ser, sí, pero no para toda la planilla porque queda un poco fuerte. Pueden elegir otro color, entonces pueden ir a más colores, ¿sí? Y elegir un color mucho más clarito, desde aquí. Bien, acepto y ese es el color que tienen, ¿sí? Lo van a seleccionar y van a elegir color luego para todo el resto de la tabla, ¿sí? Vamos nuevamente a más colores, fíjense que se abre de otra manera porque como no tenía color seleccionado para ahí, entonces tengo un color un poquitito más claro que el que había elegido, ¿sí? También les pide que les pongan borde a todo, los bordes simples, todos los bordes, ¿sí? Bien, volvemos a las consignas. Insertar una columna rotulada como tipo de crédito después de la columna importe. Entonces, ¿cómo insertamos una columna? La columna tiene que ser después de esta. Entonces, seleccionamos donde la querríamos, ¿sí? Que sería C. Selecciono así desde la cabecera de columna, hago clic derecho sobre la misma y le pongo insertar. Entonces, se me va a insertar una columna nueva, que en este caso tengo que ponerle el nombre tipo de crédito. Bien. Y ustedes van a rellenar esa columna tipo de crédito con estos datos. Yo hice esta referencia para no escribir acá a sola firma con garantía, entonces a sola firma sería F y con garantía sería G. ¿Sí? Entonces ahí tienen ustedes en las consignas a dónde va F, a dónde va G, pero la idea es ir que ustedes vayan completando. ¿Sí? Bien. Ven que acá tienen cómo tienen que rellenar esa columna, a quién le corresponde, quién lo hizo a sola firma, quién lo hizo con garantía. El punto 6, calcular el importe de la cuota para cada registro de la planilla, o sea, para cada cliente, y como ya hay que calcularlo con el recargo, ¿sí? Acá les explica cómo y les dice, ven, finalmente cómo es. La cuota va a ser el resultado de el importe más el importe por el 10% dividido el número de cuotas. Entonces, el préstamo que pidió la persona está acá. ¿Qué cantidad de plata pidió prestada? Entonces, el importe de la cuota, ¿cuál va a ser? El importe del préstamo más el importe del préstamo, nuevamente, por el recargo, ¿sí? Que está acá. B4 es una celda de referencia relativa, ¿recuerdan? Tiene que pasar a ser luego B5, B6, B7, B8, cuando yo arrastre con autorrelleno hacia abajo. Pero la celda donde está el recargo, que es I4, tiene que ser una celda de referencia absoluta. Recuerden que eso lo hacemos presionando la tecla F4 o escribiendo los signos pesos antes de la letra de la columna y el número de la fila. Bien, eso lo vamos a poner entre paréntesis. Entonces, agrego los paréntesis, el importe del préstamo más el importe del préstamo por el 10%, eso sería el total, ¿sí? Y lo dividimos la cantidad de cuotas, que lo tenemos en esta celda. Recuerden siempre trabajar con celdas en Excel, ¿sí?
la mayoría de las veces vamos a trabajar con celdas. Una vez que tenemos la primera celda resuelta, arrastramos y obtenemos el resto. Bien, volvemos a las consignas. Punto 7. Insertar una columna rotulada como IVA después de la columna importe cuota. Entonces, nuevamente seleccionamos G, insertar, y acá es la celda IVA. IVA con mayúscula. Entonces aquí tenemos que calcular cuánto es el porcentaje de IVA. Esto simplemente es el importe de la cuota por el 21%, con F4 porque es una celda de referencia absoluta. Presiono y luego obtengo el resto, ¿sí? Y luego tenemos que calcular el total. Fíjense que el total de la cuota es el IVA más el importe de la cuota. Entonces aquí simplemente tenemos igual esta celda más esta celda. Ninguna con referencia absoluta, obviamente son las dos de referencia relativa. Bien, volvemos a las consignas. En una nueva hoja, que la van a llamar estadísticas, se debe mostrar el total a cobrar por cada crédito. Y para esto se deben copiar las columnas cliente, importe, número de cuota y total. Y pegarlas en la nueva hoja. Entonces, nosotros aquí insertamos una nueva hoja, que luego la vamos a llamar estadísticas. Entonces, tenemos que copiar cliente e importe del préstamo. Y luego tengo que seleccionar también número de cuotas y total de la cuota. Si yo ahora selecciono esta, la selección anterior se me borra. Entonces, para seleccionar varias celdas a la vez, seleccionamos de esta manera, pero para seleccionar celdas que están separadas unas de otras, lo que tenemos que hacer es seleccionar la primera parte que necesitemos o la primera columna, presionamos la tecla Control en el teclado y luego seleccionamos el resto. Sin soltar la tecla Control, vamos a ir a seleccionar las celdas que estén en forma separadas. Clic derecho sobre alguna de las seleccionadas, copiar, y en la hoja 2, ahí mismo las vamos a pegar. Fíjense que se pegan juntitas, ¿sí? Excel entiende que nosotros no vamos a querer las celdas así separadas, sino que las vamos a querer unir como si fuera una sola planilla. Y aquí tenemos que calcular el total a pagar. Tenemos que agregar una columna. Bien. Acá ahora, para que me tome el mismo color y todo, yo lo que puedo hacer es seleccionar esto y elegir copiar el formato. Lo que quiero es solamente el formato, no el contenido. Ven que ahora tengo una cruz blanca en el mouse con un pincel. Bueno, entonces empiezo ahora a seleccionar dónde quiero pegar la copia de ese formato que realicé. Y me pone todo el mismo color de relleno, el mismo estilo de línea de borde si hubiera elegido algo en especial, color especial y demás. ¿Sí? Total a pagar lo voy a ajustar. Bien, ¿y qué es el total a pagar? Es el total de la cuota, finalmente, que tuvimos con el IVA, con el recargo, con todo, por la cantidad de cuotas. ¿Sí? Entonces, esta celda va a ser igual al total de la cuota por la cantidad de cuotas que eligió la persona. Las dos con referencia relativa y arrastro. Bien, volvamos a las consignas. Estamos por el punto 10. En el punto 11 les dice, en la celda A20 ingresar total y en A21 ganancia. Entonces, A20, A21, más o menos, ¿sí? En esas celdas. Total y ganancia. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá lo que voy a querer es la cantidad de plata total que yo presté como empresa. Entonces voy a autosuma. Recuerden que me paro donde quiero el resultado. Si el caminito de hormigas marca correctamente lo que quiero sumar, presiono la tecla Enter. Bien, y el total que me tienen que pagar. Autosuma, Enter. Bien, y acá la ganancia. Si yo presté tanto y me van a devolver tanto, ¿cuánto obtengo de ganancia? Entonces, igual esta celda menos
lo que presté, o sea, lo que me van a pagar menos lo que presté, y ahí tengo la ganancia final. Bien, eso es todo. Les pide que den formato, ¿sí? Por ejemplo, que podamos poner un formato por acá, algún formato también por acá, indicando que esto es el total, si quieren ponerle un color o lo que fuera, ¿sí? Yo le voy a poner cualquiera ahora como para que vean ustedes que le dan el formato que ustedes deseen y listo. Si acá no quieren poner nada, los dejamos en blanco. Bien, para saber totales, ganancias y demás, ¿sí? Dar el formato que ustedes deseen. Esta parte de acá pueden cambiar los bordes. Esta parte es importante también de aumentar el ancho de la celda para poder leer todos los nombres. Si quieren, podemos hacer algo así como seleccionar todas las filas y en una de ellas aumentamos un poquitito el alto. Entonces todas van a tener el mismo alto de fila, ¿sí? Fíjense que para hacerlo yo no seleccioné desde acá con la cruz blanca, sino que lo que hice fue seleccionar desde la cabecera de fila todas las filas intervenidas y entonces ahí es donde yo cambio el alto, ¿sí? Queda muchísimo mejor porque las filas no quedan tan pegaditas, los datos se leen mucho mejor, ¿sí? Y acá tienen que guardar esta primera parte del ejercicio como ejercicio 3A, ¿sí? Porque ustedes luego a mí me van a entregar dos archivos como resultado de este ejercicio, el ejercicio 3A y el ejercicio 3B.